memorias. Simeona propuso la formación de practicar el Ho'oponopono, pero fue el doctor Lin en Hawái que se convirtió en un alumno de ella muy conocido. El Ho'oponopono se da a conocer porque él era un psicólogo, terapeuta, que lo invitan a un psiquiátrico en una penitenciaría. Y lo invitan porque en ese cárcel psiquiátrico, en la cárcel, era una cárcel muy peligrosa. Entonces, el ambiente era duro. Los que trabajaban ahí caminaban por las paredes para no ser atacados por los mismos pacientes recluidos ahí. Los que se contrataban para trabajar ahí se enfermaban y se iban o no duraban más de un mes. Entonces era un lugar verdaderamente donde nadie quería ni visitar, ni trabajar, ni estar ahí, mucho menos. Era peligroso las 24 horas del día. Sin embargo, él acepta el puesto. Y lo primero que él hizo es pidió los informes de cada paciente, su expediente, ¿sí? Después pidió que mientras él estuviera en un encierro, no lo molestaran. Y finalmente se encerró en su despacho y no vio a los pacientes. Hizo puro trabajo con ellos. Al cabo de 3 meses, el ambiente empezó a mejorar y le preguntaron qué había hecho, ¿no? Entonces, él les explicó que estaba limpiando la memoria que tenían en común. Para ser más preciso, haz de cuenta que él hacía el Ho'oponopono con ellos y entonces identificaba las memorias que había compartido con cada paciente. Entonces, viendo los informes, iba viendo cada informe, y le preguntaron lo mismo que tal vez muchos de nosotros nos estamos preguntando, que nos están escuchando en el programa, pero ¿cómo es ese proceso, no? Y entonces él dijo, simplemente repito 4 frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Entonces, mientras él iba viendo los expedientes, él iba diciendo todas estas frases. Donde lo siento significa reconocer la creación de la memoria. Por ejemplo, reconocer la memoria de algo que le está molestando, ¿no? De lo que le está brincando del paciente. O sea, cuando está leyendo y le brinca algo, ese momento es reconocer. Y reconocer preguntas como, ¿qué me conecta? ¿En qué soy? Y te das cuenta en que si reconoces el rencor, pues estás reconociendo tu rencor, ¿no? Así es. Si reconoces este expediente del doctor, la envidia, pues estás reconociendo tu envidia, ¿sí? Entonces, lo siento es cuando tú reconoces esa creación de la memoria. Y el perdón es cuando no sabía que esa memoria estaba dentro de ti, o que tú provocaste eso, o que tú mismo hiciste ese mal. Y cuando dices gracias, es gracias por permitirme limpiar la memoria. Pero lo más hermoso es que cuando dices te amo, le dices te amo a ti mismo, a tu divinidad interior. A mí me costó mucho trabajo porque al principio, cuando no entendía mucho lo del Ho'oponopono y lo hacía y lo repetía, pues le decía perdón a la otra persona, ¿no? Pero entonces yo no reconocía que era yo misma la que estaba sanando. Entonces, ¿cuándo decir la fórmula? Cuando nos encontramos frente a un conflicto, cuando de repente tenemos una reacción peligrosa, que diga una violenta. Por ejemplo, hay veces que yo hago una respuesta a una de mis hijas o a un ser humano, pero que soy agresiva. En ese momento me doy cuenta de mi violencia, ¿no? Entonces, en ese momento es momento de hacer Ho'oponopono. Un accidente, un trauma, o simplemente
todo lo que despierte en ti una emoción negativa. Cuando algo despierta en ti negativo, entonces es momento de hacer Ho'oponopono. Y otra de las preguntas que pueden hacer es cómo decirla, ¿no? La puedes decir en voz alta, la puedes decir, por ejemplo, si estoy en un restaurante, en una discusión o algo que me brincó, que no me gustó, pues no voy a estar en el restaurante diciéndolo en voz alta, ¿no? Entonces lo puedes hacer inclusive en voz bajita o en tu interior. ¿A quién se dirige cuando pronunciamos el Ho'oponopono? Es a ti mismo, a tu divinidad interior, a tus protectores, a Dios, al universo. Y luego, ¿qué pasa cuando practicas esto? Esto es como muy mental, pero ahorita nos vamos a ir a experimentar los sentimientos, que ese es el valor verdadero del Ho'oponopono, ¿no? Es cuando hay cambio. O sea, es como, ahorita es como la escuelita, ¿no? La primera parte. Tal vez hay una persona que nunca ha escuchado este término, ¿no? Del Ho'oponopono. Entonces, ¿qué pasa luego? Te llega la calma, estarás sin expectativas de lo que pueda pasar, sueltas por completo. Y porque el Ho'oponopono sirve fundamentalmente para obtener paz interior, para estar en paz. Pero ahora vamos a ver que el Ho'oponopono en realidad no es tan fácil como parece. Así es. Dice, a la hora de integrarlo a tu vida y de practicarlo, es un trabajo bien bonito, bien profundo, bien profundo. ¿Sí? Este proceso requiere integrar nuevas ideas, ciertas ideas nuevas, diferentes a la que la tradición judío-cristiana nos tiene acostumbrados. Venimos de una estructura de seguir lineamientos, de cuando, por ejemplo, cuando pedimos un perdón a una persona por hacerle un daño, lo pedimos con culpa. Y entonces no es pedir perdón hablado, sino cuando tú perdonas interiormente desde siendo responsable. Oye, Mari, entonces porque fíjate que a veces las personas nos preguntan, ¿no? Nos dicen que quieren ir a pedir un perdón, ¿no? Entonces luego dice la persona, pues nosotros les compartimos que no es necesario, ¿no? Que hagan ese trabajo con ellos mismos, ¿no? Entonces ahorita lo que tú estás diciendo es precisamente por lo que un perdón, cuando vas y pides un perdón, es que realmente dentro de ti no ha habido un perdón, sino hay culpa lo que traes. Cuando necesitas ir a pedir el perdón es porque no hay el perdón, porque no lo has perdonado, no lo has trabajado. Entonces, la primera parte del Ho'oponopono es que tú tienes que serte responsable y no víctima. Eso es lo más difícil. Cuando me refiero a que tenemos que tener ciertas nociones diferentes, es que no puedes victimizarte, tú tienes que ser responsable. De hecho, lo difícil del Ho'oponopono es que dice que todo lo que te pasa externamente, tú lo generaste. Y hay gente que se enoja cuando dice... Así es, dice, si algo externo nos desagrada, es nuestra responsabilidad curar esas memorias. Claro. Cuando algo te desagrada es que hay una memoria que está ahí, adentro de ti, por eso te brinca, por eso te desagradó. Porque si no tuvieras esa memoria de dolor, no te brinca. ¿Sí me explico? Entonces ahí tú tienes que ver la parte responsable por qué está causando ese disgusto y preguntarte qué siento, qué estoy sintiendo en este momento. Dolor, frustración, coraje. Cuando tú identificas ese proceso, cuando tú identificas eso, tú ya reconociste esos sentimientos que tienes dentro de ti y entonces en ese momento te dispones a liberarlo, porque una vez que lo identifiques ya lo puedes liberar y empiezas a sanar esa parte. Dice, bajo la presión de la tradición judío-cristiana, siempre presente, en efecto, nos resulta
resulta mucho más fácil echarle la culpa al otro y quedarnos con el papel de víctimas, que es mucho más cómodo. Pero pase lo que pase, no eres una víctima. En el Ho'oponopono, pase lo que pase, no eres una víctima. Nunca lo has sido. Solo eres el creador 100% de lo que te pasa. Es difícil aceptar esto de pronto, pero es la clave del proceso del Ho'oponopono. Por eso tienes que hacer ese recambio. Es absolutamente necesario integrar totalmente esta idea antes de ponerse a la práctica del Ho'oponopono de manera eficaz. La realidad física que está a tu alrededor es la creación de nuestro propio pensamiento. Es decir, que somos creadores de todo lo que nos pasa de manera inconsciente. Cuando me hablaban de los pensamientos, que estaba yo estudiando el tema, me hacía como mucha bolas, porque decía que tus pensamientos crean tu realidad. Eso yo no lo entendía. Si yo estoy pensando en que me voy a enfermar por esto, por lo otro, por una creencia del pasado, lo provocas. O por ejemplo, yéndome a otro ejemplo, si yo estoy pensando que no merezco el dinero, por ejemplo, yo creo en mi realidad situaciones, personas que me refuerzan ese pensamiento y se empieza a ir el dinero. Por ejemplo, es como un ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho responsabilizarme de que yo era la única responsable de todo lo que me pasaba, de todo lo que se nos presentaba. La realidad física es una creación de nuestro pensamiento, es decir, que somos los creadores de todo lo que nos pasa. Desde el momento en que algo aparece delante de nosotros, te preguntas en tu interior qué es lo que estás experimentando. Luego te tratas de responsabilizar 100% lo que sientes y en lo que estás creando. Después aceptas la situación que has creado por completo y entonces viene el proceso de limpieza. Nosotros tenemos como diferentes partes con las que se trabaja. Sí, por ejemplo, tenemos el subconsciente. Los hawaianos les llaman como es el niño interior y es la sede de las emociones, de las memorias. Por ejemplo, nosotros no nos acordamos nada de nuestra niñez. O sea, las memorias las tenemos impregnadas y no nomás de esta vida, puede ser de otras más, ¿no, Lau? O sea, yo pensaba que nada más de estas vidas, pero no, hay estudios, hay sinopsis, hay donde se pueden ir hasta desde chiquita, desde 1 año, qué color era el pantalón que usabas en ese momento. Sin embargo, todas esas memorias no las recordamos, sin embargo, están dentro de nosotros. Entonces, en el proceso del Ho'oponopono, en el subconsciente le llaman niño interior, que es donde las sedes de las emociones. El Ho'oponopono invita a pedirle al niño interior que abandone sus miedos para liberarse de esas memorias que han causado el problema o la situación. Y puede ser de esta vida o puede ser de otras muchas, ¿no? El niño interior necesita desesperadamente ser tranquilizado y amado. Así que solo a través del amor podrá liberar esas memorias. El consciente, Laura, ellos le llaman que es como la madre y le llaman que es la parte que representa la mente y el inconsciente. La madre mente. Todo eso. ¿Vale? Que le llamaban madre, sí. La mamá. Ajá. Así le llaman. Así le llaman ellos. La mamá que te dice qué hacer. Ajá, y que controla. Que aquí dice, es la que puede escoger entre limpiar las memorias o iniciar el proceso. O sea, la misma mente es la que no nos permite avanzar en esto, pero tenemos que estar conscientes que está ahí. Y entonces utilizarla a nuestro favor, ¿no? Hablar con ella, ¿no? Requiere mucha humildad, dado que escoger limpiar las memorias, la mente deja las riendas. Hay que tener confianza y dejarse y rendirse a tu divinidad,
O sea, eso es lo que hay que hacer con la mente, ¿no?